Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Domingo 26 del tiempo ordinario. Una pequeña anécdota: iba en el avión y se me acerca la azafata y me pregunta: ¿desea usted cenar? Y le contesté: ¿cuáles son mis opciones? Y ella me dijo: sus opciones son sí o no. ¿Quiere cenar, sí o no? Nada más hay un solo platillo. Parece fácil, ¿verdad? Pero muchas veces la vida pues está llena de sís o nos en nuestra existencia. A lo mejor a esta parábola de los 2 hijos, ¿verdad? Ustedes pónganle el título que quieran. Algunos dicen la parábola de los 2 hijos, ese es el título clásico, o la parábola del hijo bueno y del hijo malo. A mí me parece que los 2 son malos, ahorita les voy a explicar por qué. Pero tenemos otras citas bíblicas en las lecturas de hoy muy bonitas. Ezequiel capítulo 18 versículo 25, ¿verdad? Qué bonito cuando reflexionamos sobre la misericordia de Dios. La lectura dice que cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida para siempre. Esos son los hijos a lo mejor que dicen no y luego sí van, ¿verdad? Siempre Dios está abierto a esa posibilidad. Pero se requiere mucha humildad, ¿no? Para decir, aunque uno haya dicho que no, luego decir que sí, se requiere mucha humildad. Y por eso el himno cristológico. Filipenses 2, capítulo 1, es un himno que se conoce como el himno cristológico. Cristo se anonadó. Una palabra muy bonita e interesante. Y luego Cristo nos desafía a todos. Y nos dice: ¿saben una cosa? Las prostitutas los aventajan a ustedes en el reino de los cielos. O tengan mucho cuidado porque las prostitutas van a estar más cerca del reino de los cielos que ustedes. Y les cuento la historia que les platiqué la vez pasada, ¿no? De que no es mía, es de un arzobispo famoso que se llamó Fulton J. Sheen, que fue muy famoso por ahí en los 70s, en los 80s, en los 70s y en la iglesia de Estados Unidos. Y él tenía esta historia que decía: cuando lleguemos al cielo, vamos a llegar ahí y vamos a observar alrededor y vamos a tener 3 sorpresas. La primera sorpresa va a ser de que vamos a estar viendo y vamos a estar buscando personas que creíamos y que teníamos la absoluta certeza de que iban a estar ahí y no van a estar. Ay,
Vamos a andar buscando que a lo mejor, no sé, al que ustedes quieran, ¿verdad? Al párroco de su parroquia, no, a él no. Al obispo, al empresario, no sé, a personas que, al encargado, personas que estábamos seguros de que iban a estar ahí y no van a estar. Y luego esa va a ser la primera sorpresa, de que los que creíamos que tenían la existencia asegurada quizá no estén. Y luego vamos a... La segunda sorpresa va a ser de que personas que nunca creíamos que iban a estar ahí van a estar, dice el obispo. Por ejemplo, el borrachito del barrio, el drogadicto, el que, no sé, el que vino y quebró ahí la ventana y la hizo pedazos y ha venido como 3 veces, la prostituta del barrio, que nosotros vamos a decir, ¿cómo es posible que esos sí estén ahí? Y luego termina el obispo Fulton J. Sheen diciendo, pero la tercera sorpresa y la más importante va a ser, ay Dios mío, yo estoy aquí, sin merecerlo, yo estoy aquí. O sea, nos vamos a sorprender también. La tercera sorpresa va a ser de que a pesar de nuestras limitaciones, por la misericordia de Dios, nosotros ahí vamos a estar. Entonces, bueno, ese es un poquito el misterio del Evangelio, ¿verdad? Pero Padre, ¿por qué eso va en contra de la lógica humana? Bueno, pregúntenle a Cristo. Por eso estamos reflexionando aquí en la palabra de Dios. Como que lo que nos dice la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio de hoy, es de que decir y hacer la voluntad de Dios son cosas diferentes, ¿no es cierto? O si no, les puedo hablar de dichos mexicanos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El prometer no enriquece. El prometer no enriquece. Es el dar lo que aniquila. Obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Todos esos dichos yo creo que captan lo que Cristo nos quiere decir el día de hoy en el Evangelio. Los 2 hijos pueden representar a varios personajes. Por ejemplo, al pueblo de Israel histórico que dijo que sí al principio y después dijo que no. O a los que rechazaron a Cristo y a San Juan Bautista. El segundo hijo, el que dijo que no iba y que luego sí fue, ¿quién podría ser? Podría ser cualquiera, en realidad. Cualquiera que se arrepienta. O sea, nosotros tenemos mucho de segundos hijos, ¿no? Entonces, pero quisiera hablarles un poquito, antes de meterme a la lectura del Evangelio, de la segunda lectura que está muy bonita, que se llama el himno kenótico, o el himno de Cristo, el himno cristológico. Y se llama kenótico porque hay una palabra en griego que se llama kenosis. Esa palabra kenosis significa como anonadarse. ¿Ustedes habían oído alguna vez la palabra anonadarse? O sea, hacerse nada, despojarse de todo. Entonces el himno segundo es una exhortación a la humildad y a la caridad, que son importantes, ¿verdad? Y luego empieza San Pablo diciendo, no obren por rivalidad o ostentación, más bien, hermanos, déjense guiar por la más bonita de todas las virtudes. ¿Y cuál es la más bonita de todas las virtudes? La humildad. Así es que no se encierren en sus propios intereses, busquen los intereses también de los demás. Y luego viene una expresión que me gusta mucho, pero que es muy difícil de practicar. Consideren siempre superiores a los demás. Difícil, ¿no? En la sociedad americana considerar, porque van a decir que tenemos muy baja autoestima. Quizá algunos psicólogos consideren siempre superiores a los demás. Y hay otra traducción de la Biblia que dice, tened la misma frase, en otras traducciones de la Biblia se traduce como, tened a los otros por mejores.
pero es difícil. O sea, tener los mismos sentimientos de Cristo, como dice San Pablo, es una de las tareas más difíciles y parece que es imposible. ¿Saben por qué? Porque es difícil obrar como Cristo, porque uno no es Cristo, es nada más su seguidor. Ahora, ¿por qué tengan los mismos sentimientos de Cristo? ¿Por qué dice San Pablo eso? Porque Cristo es el Maestro. Cristo es mi Maestro, Cristo es tu Maestro, es nuestro modelo, es nuestro molde, es la medida de cómo debemos vivir nuestra vida. No venimos a misa nada más por cumplir, ¿no es cierto? Venimos porque las enseñanzas son sabias, son profundas, son radicales. Y estas enseñanzas que nosotros aprendemos aquí, cuando las ponemos en práctica en nuestro trabajo, en la casa, en el hogar, crean una revolución. Diría el Papa, la revolución de la ternura, del amor. Viene entonces un esquema de humillación-exaltación. Dice el texto, Cristo no hizo alarde de su categoría divina, o sea, Él era Dios. Al contrario, se despojó de su rango, se quitó sus vestiduras divinas y tomó la condición de esclavo. ¿A quién de ustedes le gustaría tomar la condición de esclavo? ¿Quién le gustaría humillarse? Es difícil, ¿verdad? Porque no queremos humillarnos, queremos enaltecernos. Y la lección aquí de Cristo es de que si tú quieres ser enaltecido, tienes que tener un gradito de humildad. Y tomó la condición de esclavo, otras traducciones dicen, se anonadó a sí mismo, se vació. ¿Quién de ustedes se quiere hacer esclavo? ¿Quién de ustedes se quiere anonadar? ¿Quién de ustedes se quiere vaciar? Conceptos muy interesantes, pero contra la cultura, contraculturales. Imagínense a Cristo, vean ahí la cruz, imagínense, Él fue Dios. Imagínense tres grandes humillaciones. En primer lugar se sometió, porque ya ser Dios y tener una piel como la nuestra y sufrir y pasar todos los sufrimientos que nosotros pasamos, ya ahí hay humillación. Ya ahí hay anonadamiento. Y sin embargo, no solamente se sometió, sino que también murió. Aunque no hubiera muerto, ya por el hecho de tener un cuerpo ya hubiera sido mucha humillación. Y no solamente murió, sino que ¿de qué manera murió? En una cruz, que era la muerte destinada para los peores asesinos de la época. Fíjense. O sea, ¿puede alguien hablar de mayor humildad en el planeta? Si el Dalai Lama decimos que es un océano de misericordia, porque la palabra Dalai Lama significa océano de misericordia, entonces este hombre, este Dios es un universo de misericordia y de humildad. Proverbios 15:33, delante de la gloria va la humildad. Si tú eres humilde, delante de ti va caminando la gloria. Salmo 113, el Señor alza del polvo al desvalido para sentarlo con los príncipes y los nobles. Y después, porque Cristo se humilló, dice San Pablo, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Y ahí viene la parte bonita. Y Dios por haberse humillado, Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que toda lengua proclame que el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como que San Pablo, cuando estaba escribiendo esas líneas, se emocionó. Primero habló de la humildad de Cristo y luego terminó de la manera más brillante, pasando de la autohumillación a la exaltación. Entonces la humildad es necesaria para la conversión, y la conversión no es más que nuestra respuesta a Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Yo eso lo veo en los hospitales. Cuando voy a ver a un enfermito, todo mundo se arrepiente, y a lo mejor nos da coraje porque la gente puede decir, oiga, pero ¿cómo los sábados no hay nadie para confesarse aquí haciendo línea? Bueno, en esta época de pandemia no, ¿verdad? Pero en otras épocas no hay nadie formándose para hacer línea. La línea la hacen en los hospitales, Y a veces no me doy abasto, porque voy a ver a uno y me llaman de otro cuarto.
Pero yo no me da envidia pensar en eso. Lo que me da miedo un poquito es de que yo pienso que yo le dije a Dios que sí y no me gustaría ser el hijo que dijo que sí y después dijo que no. Pero yo pienso que también ustedes que están aquí en misa y que vienen a misa los domingos también podrían ser el hijo que dijo que sí y después dijo que no. Es decir, que no cumplió. Por eso la lectura dice, el malvado, por muy malvado que sea, si después dice que sí, vivirá, no morirá. Qué bonito, ¿no? A ver, díganme, ¿qué religión predica esto? ¿Qué otra religión predica el amor de Dios a ese nivel? Me gusta esta historia entonces de los dos hijos porque obedece el que menos dispuesto parecía y parece ser como una especie de contradicción. ¿Quién es el segundo hijo? Pues cualquier persona que se arrepienta, que aunque había dicho que no, después dijo que sí. ¿Y quién es, por ejemplo, podemos poner un ejemplo del primer hijo en la Biblia? Pues todos aquellos que hayan dicho que sí, después dijeron que no, los fariseos, por ejemplo, que dijeron que sí, luego tiraron la toalla. Y ejemplos de quiénes son los segundos hijos en la historia. Los que dijeron que no y luego dijeron que sí. ¿Me podrían dar unos ejemplos de los que dijeron que no y luego dijeron que sí? Yo se los voy a dar, ¿ok? ¿Se acuerdan de una prostituta en los tiempos de Jesús que se llamaba María Magdalena? Quien dijo que no y luego dijo que sí y que ahora decimos Santa María Magdalena. Solo a Dios se le ocurre, ¿verdad? Ponerle santa a una persona que se dedicó al oficio más antiguo del mundo. Solamente a Cristo se le ocurre semejante locura, ¿verdad? A lo mejor si nosotros fuéramos Dios no llegaríamos a tanto, porque pensamos en categorías humanas. ¿Se acuerdan del chaparrito ese que se llamaba Zaqueo? Que había robado y robado y robado y había extorsionado a tanta gente. Dijo que había dicho que no, se encontró un día a Jesús y dijo, siempre sí. Él es como el segundo hijo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de Mateo, que era cobrador de impuestos? Él robaba y extorsionaba a la gente. Y un día pasó Cristo a la vera del camino, se lo encontró y le dijo, sí, Señor. Había dicho que no y luego dijo que sí. ¿Se acuerdan de San Agustín? San Agustín de Hipona, aquel gran santo de la Iglesia Católica que muchos años y que vivía atrapado por la promiscuidad. Ese era uno de sus principales defectos y que ahora es doctor de la Iglesia. Es más, le decía, porque creen que pues tuvo hijos por muchos lados, ¿verdad? El más famoso se llama Adeodato, pero dicen que le pedía mucho en su oración que Dios lo hiciera casto, y iba y rezaba y le decía, por favor, Señor, hazme casto, pero todavía no. Entonces esa oración es muy famosa de San Agustín. Señor, hazme casto, pero todavía no. Lord, make me chaste, but please not yet. Entonces, ¿por qué los que dicen que no, dicen que no? ¿Por qué decimos que no? ¿Saben por qué? Porque no es fácil vivir el Evangelio, menos en esta situación en la que vivimos en el mundo de hoy, ¿no? Porque es duro cargar con una cruz. A ver, pregúntenle a los jovencitos de hoy que están acostumbrados a que todo tiene que ser bonito y todo tiene que ser placentero. Háblenles de cargar una cruz y a ver qué les dicen. Come on, mom, this is the society of comfort. I have to please my body. I have to watch TV all the time. I need my phone, mom. I need my phone. I want to use the phone. Una niña se quería suicidar en una ocasión y le dije, mijita, ¿por qué te quieres suicidar? Es que me quitaron mi teléfono celular. Y eso es una violación fundamental a los derechos humanos. Le digo, pues si escribes una carta a la Organización de las Naciones Unidas quejándote de que tus papás violaron tus derechos fundamentales a tener tu teléfono celular, te van a decir que ese no es un derecho fundamental.
que tus papás, que ese es un privilegio y que si no te portas bien, adiós celular, ¿verdad? Entonces, cargar una cruz es difícil. Es duro amar a los enemigos. ¿Quién de ustedes se le hace fácil amar a sus enemigos? Es muy difícil, ¿no? Es duro perdonar siempre. Si tu esposo te es infiel, nada más porque eres seguidora de Cristo, le vas a ir a dar un abrazo y le vas a decir, no te preocupes, la Biblia dice 70 veces 7. Claro que es muy difícil perdonar. Claro, ¿verdad? Es muy difícil perdonar. Es duro orar por los que nos persiguen, el que nos hace daño. Es duro hacer siempre el bien porque hasta los que son más buenos a veces se cansan. Sí, no. Las palabras más poderosas de la historia. ¿Cuál de los dos hermanos entonces hizo la voluntad de Dios? Y todos contestaron, Señor, el primero. Y yo pensé que Cristo les iba a decir, pues váyanse y hagan ustedes lo mismo. Así como cuando les contó la historia del hijo pródigo, les dijo, váyanse y hagan ustedes lo mismo. Cuando les preguntó, ¿quién de los dos obró como si hubiera sido su prójimo? Pues el buen samaritano, vayan y hagan ustedes lo mismo. Pero aquí Cristo les contesta con otra frase más tajante y les dicen, ¿saben qué? Las prostitutas están más cerca del reino de los cielos que ustedes. Los publicanos están más cerca del reino de los cielos que ustedes. ¿Quiénes son los publicanos? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Y por qué tenían tan mala fama que Cristo los puso en el mismo nivel de una prostituta? Eran los cobradores de impuestos que robaban y que extorsionaban a la gente y que la gente los odiaba y que no podían entrar ni a los templos ni a las sinagogas porque tenían muy mala fama, porque robaban. Debemos reconocer entonces, yo creo que los dos hermanos eran malos hermanos. Ninguno de los dos dio un sí claro y gozoso a su padre. Y ambos decepcionaron a su papá, pero uno lo decepcionó más que a otro. Así es que ojalá que nosotros no seamos, les voy a decir una cosa, ojalá nosotros no seamos ni el primero ni el segundo, sino que si hagamos, y Cristo parece implicar eso, seamos el tercero. Ay, Padre, pero si la Biblia no habla de un tercero, pero lo supone. ¿Y cuál sería un tercer hijo? El que dice que sí, y sí va, y sí cumple. Ese sería el tercer hijo. El que dice sí y da un sí sostenido. Fíjense que hay una anécdota japonesa de que una vez una persona falleció y fue al cielo, y ahí en el cielo, pues el angelito, ahí San Pedro, quien fuera, le estaba dando un tour a esa persona, ya estaban en el cielo y pasaron por una sección donde había muchas orejas. Y entonces la persona dijo, qué curioso que aquí en el cielo está una sección, pero yo no veo personas, veo puras orejas. ¿Y qué significa que están todas esas orejas aquí en el cielo? Y el angelito le dijo, mira, todas esas orejas representan a todos los católicos que han escuchado miles de sermones y predicaciones, pero nunca los pusieron en práctica. Así es que solamente su oreja subió al cielo. Porque su oreja fue la única que escuchó la palabra de Dios. Yo creo que en el cielo de aquí de Nuestra Señora de Fátima no va a haber orejas solamente, ¿verdad? Cuerpos completitos. Entonces, seamos un tercer hijo. Hay que decir sí al amor y no al rechazo, sí al perdón y no a la venganza, siempre en tu casa. Sí a la vida y no a aquello que la destruye. Sí a las invitaciones tan bonitas que Dios nos hace y no a la pereza. Sí a la paz. Y siempre no a la violencia. Lo más triste que pueda haber en la vida de uno que se dice seguidor de Cristo es practicar la violencia intrafamiliar. ¿Estamos de acuerdo todos? Practicar la violencia intrafamiliar. Eso es la negación absoluta de todos los valores fundamentales de Cristo. No todo el que dice Señor, 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 dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos. Santiago, la fe sin obras está totalmente muerta. De eso se trata el Evangelio de hoy. Pero nos hace sentir un poquito mal porque yo entiendo que es como un diagnóstico agudo de lo que es nuestra vida cristiana, porque todos somos falibles. Hemos hecho promesas, ¿verdad? ¿O quién no ha hecho firmes promesas en su vida que
que luego que han quedado en palabras vanas. Me quedo yo con que tenemos que ser ese tercer hijo, que Dios nos ayude a entender que lo que Cristo quiere de nosotros es de que le digamos que sí y estemos siempre al pie del cañón, sin tirar la toalla. Y si por alguna razón a veces o por la fragilidad humana, como dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto, caemos por nuestra fragilidad humana, ahí tienes el ejemplo del segundo hijo, que dijo que no y luego dijo que sí y que allá están en el cielo, porque Dios es rico en piedad y misericordia, lento a la cólera y rico en amor hacia nosotros. Amén.